Hoy tengo un tema un poquito elegante, diría yo. Un tema bien nice porque nos va a llevar a la acción, una llamada a la acción, ¿verdad? ¿Y quién vio la película Avatar? Levante la mano el que vio la película Avatar. Wow, el que no la ha visto, le aconsejo que vea la película Avatar. A mí me engañaron en YouTube porque hicieron como un trailer de mentira que venía la parte 2 no era de verdad, era mentira. La película Avatar tiene algo muy peculiar. Me gustó mucho porque Jake Sully, el inválido, él tiene que volverse un avatar para él poder salvar ese planeta que se llama Pandora. Él era un ser humano, pero en ese planeta que eran los avatar, tenía que entrar. Se parece tanto al mundo espiritual porque los demonios necesitan un cuerpo para operar sus diabluras, pero Dios no necesita también sus hijos para también operar en el bien. Me recuerda mucho el mundo espiritual, me conecté tanto con esa película. Cuando tú estás conectado con el Señor, pues vas a poder ver cosas de Dios donde otro no las ve. Yo tengo hijos que dicen, ahorita sacarle una prédica de eso que se cayó. Porque tú siempre estás conectado, ¿verdad?, con el Señor. Así que el que no la ha visto, se la recomiendo. El productor de la película es James Cameron. Fue el mismo creador de la película El Titanic. Tiene dos Grand Slam. Son dos buenas películas, fueron tremendas. Se rompió él mismo el récord. Tenía la película de más taquillera, que era El Titanic, y él mismo se rompe el récord. Todavía tiene ese récord. Así que le invito a ver la película Avatar. Esta historia es fascinante. Sabes, hay historias que marcan nuestras vidas. Cuando yo era pequeño y se iba la luz donde yo vivía, bueno, todavía se va la luz, creo. Se iba mucho la luz, es más, la luz llegaba a veces. La luz no se iba porque nunca llegaba. Entonces, jugábamos con unos blocks y poníamos una hoja de cuaderno, le untábamos aceite de cocinar para jugar con unos soldaditos, le poníamos unas velas detrás y se movían los soldaditos. Los que son del Antiguo Testamento me entienden muy bien. Me van a entender muy bien de la era de Moisés, la gente del libro de Génesis. Un aplauso a la gente del Antiguo Testamento. Los que no tuvieron iPad, nada de eso. No creas que yo soy viejo, lo que pasa es que me crié como viejo. Por cuidar. Jugué en esos tiempos así, era de trompo y todo eso, chichigua. Y sabes que hay historias que marcan nuestras vidas. A mí me gustaba que esos viejos de antes le hicieran a uno historias de miedo para después uno no dormir. Entonces somos un masoquismo, le llamo yo. Cuando uno es muchacho nos encantan esas historias de antes, la ciguapa, la llorona, y mi abuelo me hacía unos cuentos de unos galipotes y todo eso, y luego yo sentía cualquier ruido y yo hacía, mira, era una cosa increíble, pero hay historias que marcan nuestras vidas, de verdad. ¿A quiénes les gustan las historias? Me encantan las historias bien contadas, de verdad que sí. El día de hoy te quiero hablar de una historia. Solo te conecté con Avatar porque Jake Sully tiene que convertirse en uno de los Avatar para poder salvar el planeta. Y alguien similar, te quiero hablar en el día de hoy de un rey que se convirtió en siervo. Un rey que se convirtió en siervo. Para salvarnos a nosotros, se hizo carne como nosotros, siendo excelso, siendo todopoderoso, siendo grande, nadie como él. Él siendo rey, se hizo un servidor. Este rey se llama Jesús. Diga conmigo Jesús. Y su poder más grande, su superpoder, es el amor. El amor lo llevó a amarnos tanto que se hizo uno de nosotros para de esa manera Él poder engañar las tinieblas y salvarnos a todos. Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida.
Entonces Él se hace hombre para poder erradicar el fallo de la humanidad. Adán nos estaba representando a todos nosotros cuando Dios lo creó. Pero también Jesús nos estaba representando a nosotros cuando vino al mundo. Entonces el segundo viene a sustituir el error del otro. Diga conmigo, el segundo sustituye el error del otro. Como una teofanía de poder decir que nosotros podemos enmendar nuestros errores en el Señor. Yo no sé cuántos errores tú has cometido, pero en Dios tú lo puedes enmendar. Y si tú no tienes las fuerzas, las capacidades, eres débil. La palabra de Dios dice, por cuanto eres débil, entonces eres fuerte en el Señor. Tus áreas fuertes, imagínate esto, tienes áreas fuertes, pero tus áreas débiles está Dios. Entonces eres fuerte y muy fuerte. ¿Verdad que sí? Qué excelente es Dios, porque Él vino a trabajar esa parte. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? Nosotros teníamos un concepto muy distorsionado de lo que era en verdad el servicio. Y por eso Él viene y se convierte en un siervo, porque Él es el mejor modelo de reinado y servicio. Es Él. El mejor modelo de reino y servicio es Jesús. Este rey es raro. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Un rey extraño porque estamos acostumbrados que los reyes están en su trono allá arriba con su corona, todo oro y con su atuendo bien espampanante, deslumbrante, imponente, mostrando autoridad. Este rey no. Este rey vino vestido como uno de nosotros. Este rey vino así igual que nosotros, incluso creo que más pobre que muchos, para demostrar que su autoridad, su poder, su posición no venía de las cosas adquiridas. Enseñarnos que lo que te da autoridad en tu vida, lo que te da poder, lo que te da trascendencia, lo que te va a llevar a lograr grandes cosas, no son las cosas que tú adquieras en la vida, sino que es Dios quien te empodera, es Dios quien te capacita, es Dios quien te posiciona. Y al no tener nada de eso, la gente decía, ¿de dónde viene esta autoridad? Y este poder que tiene este hombre, ¿de dónde viene? Porque no tiene dinero, no tiene carro, no tiene bienes, no trabaja, secularmente era un peno carpintero, no creo que tuviera una empresa, ¿verdad? Y la gente se preguntaba, no había otra cosa que llegar a la conclusión, tiene que ser Dios. Por eso es que Dios muchas veces te quita muchas cosas, para que tú entiendas que lo que viene es de parte suya y de nadie más se va a llevar la gloria en tu vida. Délo bien si lo va a dar. Hay alguien que tiene que entender lo que estoy diciendo hoy. Amén. ¿Qué le parece si escuchamos al mismo rey que se hizo siervo hablarnos? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Qué tal si viajamos a Jerusalén y escuchamos a él hablar sobre esos principios el día de hoy? En el libro de Juan capítulo 12 verso 26, Juan capítulo 12 verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Está hablando de principios de servir. ¿Y por qué Jesús siendo rey vino a servir? ¿Hay algún poder que queremos revelar el día de hoy? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es decir, el que sirve a Jesús tiene que seguirlo. Pero no tan solo eso, Jesús le da posición, ¿verdad? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Diga conmigo, si alguno me sirve, sígame. ¿Saben? Los que son empleados sirven a sus jefes, pero ni siquiera en Instagram lo siguen. Eso es en el mundo. En el mundo tú puedes servirle a alguien, pero no significa que tú lo tienes que seguir. Todos trabajamos en algún área, los que son empleados, los que son dueños de empresas, sirven de alguna manera, pero no significa que yo te siga. Esto también va más allá de nuestras vidas, más allá que lo que nosotros pensamos, más allá del reino del mundo. El reino de Dios es distinto a nuestro propio reino. Nuestras culturas, a veces nosotros queremos venir con nuestras culturas a ver cómo el reino se acomoda a nosotros. Y la verdad es que tienes que cambiar de cultura. Esto es contraproducente
lo que Jesús está diciendo, que alguien sirva a Jesús y no le siga. Jesús está diciendo que no es correcto que alguien le sirva y no le siga. Conozco personas que dicen: tengo 20 años, 30 años, que yo conozco al Señor. Hermano, ¿y dónde usted sirve al Señor? No, estoy ahí orando en la silla, todo, ¿sabe? Entonces, usted nunca le sirvió, usted no conoce a Jesús. Jesús dice: si alguno me sirve, ¿qué? Entonces no es posible servir a Dios y no seguirlo, no imitarlo. No hay forma de nosotros decir: yo sirvo en el altar, pero yo vivo otra vida allá afuera. Jesús dice: ese no me sirve a mí, le está sirviendo a otro. Porque tú siempre te vas a parecer a quien tú sirves. Tus obras siempre van a dar los frutos y a reflejar de a quién tú sirves. Tus obras van a determinar a quién es tu Señor. ¿Está aquí conmigo? Por eso es importante que usted conozca al Señor. Es importante que usted se forme en su palabra, porque ¿cómo yo conozco al Señor que sirvo? ¿Cómo yo le voy a servir a alguien que no conozco? Entonces, ¿cómo lo voy a seguir? Entonces, su palabra te va a ayudar a conocer al Señor que tú estás sirviendo. Por eso tú te desanimas, por eso tú no obtienes el poder necesario para alcanzar las cosas que Dios quiere para ti, porque el conocerlo es lo que te da el poder para poder hacer con eficacia lo que Dios quiere que tú hagas en esta vida. Por eso la pasión se te va, por eso arrancas con fuego y terminas como esos carros viejos que arrancan con fuerza, pero de repente el pitón, como está desgastado, pierde la fuerza, la correa está elástica, ya no puede arrancar. Los que saben de carro me entienden, las mujeres están, ¿qué es lo que está hablando? Pero lo que entonces nosotros a veces arrancamos con fuerza, pero no llegamos, se nos va la fuerza. Hay gente que me dice: pastor, ¿y qué es lo que usted bebe que siempre tiene ánimo? Le voy a decir cuál es mi secreto, anótelo: pasión. La pasión. ¿Y cómo yo tengo pasión? La palabra. Cada vez que lo conozco más me enamoro del Señor. Y yo quisiera que mientras más tú le conoces, más tú te enamores de Él y más quieras ser como Él. Porque el que me sirve, dice Jesús, me sigue. Entonces no es correcto en el reino de Dios servir a Jesús y no seguirlo, no imitarlo, no ser como Él. Es decir, tu servicio determina a quién tú sigues. Mi pregunta para ti: ¿a quién tú sigues? Yo sigo a Jesús, pastor. ¿Y tu servicio? Tengo 10 años siguiendo a Jesús, ¿sabe? Aleluya. Pero usted no sirve a Jesús. Entonces yo no sé a quién usted está sirviendo. Jesús mismo dice eso. Es decir, si yo sirvo a Jesús, yo debo seguirle. Diga conmigo: si sirvo, yo le sigo. Escucha algo importante: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, también es vital entender que quien sirve a Jesús recibe honra de parte de Dios. Hay personas que no reciben honra de parte de Dios porque no le sirven. Jesús decía: este es el juego. El que me sirve, me sigue. Y el que me sirve y me sigue, mi Padre le honra. ¿Quién quiere ser honrado por Dios? El que quiere ser honrado empiece a servir y empiece a vivir como Jesús vive. La gente le preguntó a Pedro sin actuar: tú andabas con Jesús, tú te viste como Jesús, es más, tú hablas como Jesús. ¿Pero por qué? Porque no tan solamente le servía, lo imitaba también. Si hay alguien que tú debes imitar, es a Jesús en tu vida. El servicio no es para pequeñas personas, es para grandes personas que tienen una mentalidad de reino, porque tiene la mente de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Quiero leer Mateo capítulo 6, verso 24. Entonces el punto es este: yo no puedo servir y no seguir a Jesús. O sea, el reino no recibe ese código. Eso es raro. O sea, no es parte del reino del Señor. Nosotros debemos servirle y seguirle. ¿Por qué te impide servirle al Señor?
¿Qué te impide servirle? ¿Por qué no le sirves? No, porque yo lo sigo. No, no lo estás siguiendo. El que me sirve, me sigue. Y el que me sigue, me va a servir. Siempre usted va a ver que la gente que más sirve son los más honrados por Dios. Siempre. ¿Quién quiere ser honrado por Dios? Empiece a servirle. Empiece a servirle. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí hay un principio que el maestro enseña. No es que no quiere que tú tengas riquezas, ojo acá, sino que tú puedas servirle al Señor, pero ser señor de las riquezas. No le puedes servir a las riquezas y servirle al Señor. Lo que Jesús te está diciendo, sírveme a mí, pero enseñoréate de las riquezas. Entonces, hay personas que le sirven a las riquezas porque cuando lo de Dios se ve perjudicado, por ello ganar dinero no hay problema. Me estoy dando a entender. Hay veces que nosotros tener beneficios perjudica nuestro servicio al Señor. Y ahí hay un problema. Jesús dice, no puedes servir a dos señores, porque llega un momento que cuando tú vas a perjudicar a uno y vas a amar a otro. Y Dios es celoso. Él no quiere que nadie ocupe su primer lugar en tu vida. Si Jesús es primer lugar en tu vida, tú le sirves a Él, pero te enseñoreas del dinero. Me estoy dando a entender. No puedes servir a Dios y servir al diablo a la misma vez. No puedes estar en el reino de Dios y estar en el mundo también. Jesús dice, no se puede, porque en algún momento vas a afectar a uno de los dos. Me estoy dando a entender. No puedes vivir entre las tinieblas y en la luz. La Biblia dice, no hay forma de estar bien delante de Dios estando en el medio. Yo soy gris. Yo no soy ni blanco ni soy negro. Soy gris. No hay forma. Tú estás en el mundo o estás en el reino de los cielos. Tú le sirves a Dios o tú le sirves a Satanás. Mi pregunta, ¿a quién verdaderamente tú le estás sirviendo en el día de hoy? Porque siempre tus obras te van a llevar van a reflejar a quien tú le estás sirviendo. Entonces Jesús dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir al mundo y servir al reino de Dios. El equilibrio es este. Sirvo a Dios y soy dueño de las riquezas. Amén. Ninguno puede servir a dos señores. En otras palabras, no puede elegir no servir. No puedes elegir no servir. Porque si tú no le estás sirviendo a Dios, automáticamente estás siendo un fiel colaborador de las tinieblas. Por default, usted está colaborando con las tinieblas. Y el simple hecho de yo no hacer nada para el reino, yo soy un colaborador. Porque el reino, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los que son violentos lo arrebatan. Jesús dio el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden. Jesús nunca dio opción, dio una orden. Y si yo no estoy en ese equipo, entonces yo estoy colaborando para que muchas almas no vengan a conocer a Jesús. Y Jesús quiere ser conocido. Jesús quiere que las personas le conozcan, que le amen, porque Él tiene el deseo de bendecir sus vidas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no sea del otro equipo. Hoy es el día de tú unirte al equipo del reino, de ir a salvar las personas, de empezar a servirle al Señor. Yo espero de verdad. Santiago dice, de una misma fuente no pueden salir dos aguas, agua dulce y agua salada. No pueden salir.
Y tú eres una fuente que el deseo de Dios es que salga agua limpia, que otros puedan beber de ti. Hoy el Señor te está retando. Y le pedí al Espíritu Santo en el día de hoy que ponga en tu corazón tanto el querer como el hacer de venir a servirle en su reino. Los hijos de Dios, Jesús decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en la empresa de nuestro Señor. El servicio es inminente. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a otro. Estás colaborando con nuestro pastor, pero yo no hago ritos satánicos. Pastor, yo no bebo sangre. Pero si no estás haciendo nada, ya estás colaborando. Porque tú tienes un tesoro por dentro. Y es la gloria de Dios. Es el mismo Jesús. Es el Espíritu Santo. Pastor, yo no sé predicar. Olvídese, dígale lo que Dios hizo con usted, porque eso va a ministrar la vida de otra persona. No hay prédica más impresionante que su mismo testimonio. Hay gente que no va a leer la Biblia, pero va a leer tu vida. Y cuando lea tu vida, ¿es ministrada o es alejada del reino? Yo quiero gente, dice el Señor, que pueda ministrar más que con sus palabras, con su manera de vivir. ¿Sabe qué me sorprende? Tú sabes que en este tiempo de tantas cosas que suceden en el mundo, tanto en el evangelio como en el mundo secular, hay algo que a mí me ha sorprendido, y esto le voy a hablar de Francisco a la gente. Si tocaran cosas profundas de mi corazón, ¿qué le impacta? ¿Qué le sacude? Me sacude, le pasó a Jesús. Jesús era un hombre intachable. Es más, Jesús hubieron gente que le hizo milagros. ¿Y sabes qué pasó? Se dejaron envenenar por los fariseos. Lo que ellos vieron con sus propios ojos, lo nublaron simples palabras. Y yo no, en mi mente pequeña no cabe como mis propios hechos no pueden ser suficientes contra las palabras. Si hay algo que aún la justicia del mundo valora y aprecia, son los hechos. ¿Usted lo hizo o no? No lo hizo. Los hechos. Entonces, ¿cómo es posible? A Jesús le pasó que la gente hoy a veces se deja por comentarios que no ve. Si a usted le dicen el pastor es gordo, le dicen el pastor es flaquísimo. No es mentira. El pastor es negro, vamos a suponer. Y usted diga algo así. Sí, es negro. El pastor es de tez oscura, ¿verdad? Si el pastor es de tez oscura, como un carbón. ¿Quién? Usted tiene que tener problemas. ¿Sí o no? Usted tiene que tener problemas. Y eso me impacta en este tiempo. Cómo personas no pueden ver en el mundo, ver lo físico, ni siquiera espiritual. Nos dejamos nublar la mente. El otro punto es que nos dejamos nosotros envolver. Te voy a decir algo. Si tú no sirves, si tú no te ocupas en las cosas de Dios, te vas a ocupar en otras cosas. Te vas a ocupar. Vas a estar durmiendo como un boberto todo el tiempo. O te vas a enfocar en ti mismo. ¿Está aquí conmigo? Iglesia, despierta. Este es un tiempo de nosotros servirle como ovejas al reino de los cielos. Cada quien perfeccionando el área de servicio. ¿Te has puesto a pensar dónde te gustaría servirle a Jesús? ¿Dónde te gustaría trabajar para el Rey? Yo espero que después de este mensaje hoy haya en tu corazón el profundo anhelo de decir: ¿dónde? Dígame qué tengo que hacer para yo servir. ¿En qué área que yo soy buena? ¿En qué área que yo soy bueno? Porque quiero hacer algo para el Rey. Le voy a decir algo, una influencia que está enraizada en el servicio y no en la posición, nace básicamente de un corazón humilde.
Porque muchas veces queremos servir para ser posicionados. Póngame en el altar. Póngame en el altar, pastor. Quiero que la gente vea que yo soy luz. Y es cierto, eres luz. Eres luz. Pero la oliva antes de ser aceite la machacan. El café antes de oler lo machacan. Si usted no está dispuesto a ser machacado, tampoco está listo para tener posición en el reino. Me estoy dando a entender. Porque el que me sirve me sigue, y donde yo estoy también va a estar. Pero antes de llevarte allí, ojo acá, revelación, atienda. Dos primos de Jesús se le acercan con su mamá y le dicen: ¿sabes qué? Nosotros queremos que tú ponga uno de estos sobrinos, de tus primos tuyos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús se sorprende, le dice: wow, me estás pidiendo algo tremendo. Y dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, fácil, tú lo pones uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice: ¿van a beber de la copa que yo voy a beber? Sí. ¿Y van a ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Sí. Y Jesús le dice: como conoce todas las cosas, es verdad, la van a pasar. Van a pasar el proceso, pero hay algo. La posición no la doy yo, la da el Padre. Entonces, primero te machacan y luego te posicionan. Entonces, si quiere usted iluminar con las cosas que Dios ha puesto con usted con una buena intención, entonces tiene que estar dispuesto a ser machacado. Está aquí. Allí comienza todo, porque Jesús precisamente eso dio todo. El que sirve al Señor tiene que estar dispuesto a dar todo. El mundo enseña a muchas personas: pastor, mire, en el mundo las empresas te dan un mes de vacaciones, un mes, 15 días al año. Y hay personas que se me acercan: pastor, vamos a bajarle un poco. ¿Y cuántos días de vacaciones que te quieren? En el mundo tú coges tus 15 días. En el reino tú quieres poner las reglas. ¿Quién quiere trabajar para el Señor? Denle un aplauso fuerte al Rey. Gloria al Señor. La contracultura del reino. Mateo capítulo 20, verso 25. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser grande, ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Los romanos tenían por costumbre, por ley, que si un soldado te pedía que caminara, que ayudara a cargarle algo, lo que sea, que fuera de mucho peso, tenía por obligación que cargar una milla. Y Jesús decía: no camines una milla, camina 2. También dijo Jesús: si alguien te da una cachetada por una mejilla, ponle la otra mejilla. Lo que está diciendo es: no pague mal por mal, sino que venzas con el mal el bien. Moisés les dijo, está Jesús hablando, el rey que se hizo siervo:
Cuando ustedes le digan ojo por ojo, diente por diente, no lo hagan, porque eso es venganza. Ahora les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera, míreme aquí, el que quiera hacerse grande, tendrá que ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Todo esto sucede cuando Jesús está hablando de que se iba. Y ellos empezaron entre ellos a hablar cuál era el que iba a ser el más grande entre ellos. ¿Cuál va a ser el jefe? Se va Jesús. ¿Quién va a sustituir al maestro? ¿Quién va a ser el líder? Y era en su corazón que ellos estaban pensando esto. Así que Jesús, conociendo sus pensamientos, les cambió el concepto de gobierno. Y les dice: en el mundo, diga conmigo el mundo, los que gobiernan se enseñorean. Y los grandes ejercen autoridad. Pero mire lo que él dice: pero en mi reino no es así. En el mundo el servicio es para los que son menos y esclavos. Quien sirve es menor. Cuando te hablan de servir, muchos piensan en carga. Y sí, tu trabajo es carga también, ¿o no? Y vas por dinero. Pero ¿cuántas veces te motivas desde lo más profundo de tu corazón a servirle a Jesús? Vas a pensar tu vida, número uno, viendo el servicio como una carga. Número dos, creyendo que porque le sirve a los demás eres menos. Y número tres, están los que no hacen nada. Vas a pasar tu vida siendo dominguero, dominguera, a que te den la comida en la boca. Jesús no te llamó para que pases tu vida sentado en una iglesia, con todo el respeto, sin ánimos de ofender. Jesús te llamó para que le sirvieras. ¿Sabe por qué? Porque así como tú, otros necesitan de los dones, de los talentos, de las capacidades que Él depositó en ti. Y hay gente que ha enterrado sus dones, que ha enterrado sus talentos. El doctor Myles Monroe dice que el lugar donde hay más tesoros es en las tumbas. Porque mucha gente murió con empresas en su corazón. Murieron con dones, con talentos en su corazón. No te lleves esas riquezas al entierro. Sírvele. Jesús dice: en el mundo los más pequeños son los que sirven mi reino. El servir es para señores. Yo veo lo que veo al Padre hacer, dice Jesús. Y empezó a servir. Por eso no me gusta ver ministros con altanería. A nadie con altanería. No es correcto. Porque el grande de los grandes vino a servir. Pero empecemos a servir en nuestras casas. ¿Qué les parece?
Qué lindo hablar, servir. Pero si empezamos a servir en nuestros hogares, luego servimos en nuestros trabajos, luego servimos en la iglesia. ¿Qué produce este mensaje en tu vida? No me interesa. Quería que me hablaran de serás rico. 3 pasos para olvidar tu novio. Deja el pasado atrás y mira hacia adelante. Te vine a hablar del ejemplo más hermoso y de aquel rey que su superpoder era el amor. Cuando hay amor en tu corazón, el amor te va a motivar a servir. Dime cuánto sirves y te diré lo grande que tú eres en el reino. Los que más sirven son los más honrados en el reino. Si hay alguien que tiene influencia en el reino de Dios, es el que sirve. Dios ve tu servicio. A esta nada más pide. Really. En serio. Esta nada más pide. Yo espero en el Señor que en este día tú puedas ir al lobby y decir, ¿qué tengo que hacer para yo servir a Jesús? Es que no tengo tiempo. Dios no llama a gente vaga, imagínese. Por algo está sin hacer nada. Dios llama a los ocupados. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado por Elías? Trabajando. Son los que trabajan. Mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Sabía usted que los días que Jesús hablaba eran días de 12 horas? Algunos trabajamos 8. Juan capítulo 13, verso 3. Y voy concluyendo. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaban en la cintura. Me encanta esto. Y sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios volvía. Está hablando de identidad. Y sabiendo él que Dios le había puesto todas las cosas bajo su dominio, todas, hasta el infierno está bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Dios volvía, yo dije, bueno, siendo tan fuerte, el hombre más que va a hacer es que se va a montar en un Ferrari. No. ¿Sabe qué hizo? Tomó una toalla, se quitó el manto, se le enganchó en la cintura y tomó un recipiente para tomar la posición más insignificante de esa época. El ponerse la toalla aquí le estaba diciendo, yo soy siervo de ustedes. ¿Sabes qué? El que tiene problemas con servir a los demás es porque aguarda un problema de identidad. Algunos tienen excusa y quizás el día de hoy dicen, ¿sabes qué? Me despertaste algo que no lo había pensado. Yo debo servir a Jesús.
Hoy yo te quiero motivar a servir con pasión y no ver el servicio como una carga. Imagínate que Jesús yendo a la cruz hubiese dicho: ay, esto sí pesa. Ay, no. Porque fue con sus fuerzas, no fue con sus superpoderes que la cargó. No importa lo que tengas que pasar para prepararte para servir con excelencia. Porque el servir en el reino, dice Jesús, es para los señores. En el cielo se van a sentar en la primera fila de la boda del Cordero la gente que más sirvió. Porque son los que tienen más galardones y más coronas. Sepa que su servicio Dios lo galardona. Y hay coronas. Ven, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel. Por eso digo que Dios no trata a todo el mundo igual. Es mentira, no le crean. Porque Dios no le va a dar las riquezas de los fieles a los infieles. Dios es justo. Te quiero motivar en el día de hoy a que le sirvas. Hubo uno de ellos que se llamaba Pedro. Pedro es un personaje, me encanta Pedro. Yo quisiera 10 o 15 Pedro en mi iglesia. Y yo siempre digo, Dante siempre dice, perdón, cada vez que predico de un Pedro es porque hay un Pedro en la iglesia. ¿Quién es el Pedro? Ay, ninguno quisieron ser Pedro. Te lo perdiste. Iba a caminar sobre las aguas. Y Pedro, Jesús le va a lavar los pies. Y le dice: no, tú no me vas a lavar los pies a mí. No. Tú a mí. Dios del universo. Pedro fue que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Respondió Jesús: pero lo entenderás más tarde. No, dijo Pedro. Un concepto de gobierno errado, de servicio errado. Protestó Pedro: jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, le dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Entonces, mira lo que dice Pedro. Entonces, Señor, no solo los pies, lávame la cabeza y lávame las manos, dame un baño. ¿Sabe qué mostró? Un anhelo ferviente por tener parte. ¿Cuánto peleas por tu parte? ¿Cuánto peleas? ¿Quieren tener parte con Jesús? Ella quiere tener parte. ¿Quiénes quieren tener parte con Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer? El orgullo de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que más tarde tenía que lavarle a otro. ¿Saben? Quiero que nos pongamos de pies. Quiero que los chicos pasen por acá. Mi esposa y yo no nos pesa servir. Es una honra que Dios me llame para lavar el baño. Es una honra que Dios me llame a servirle. Hay gente que no me llamen para servir, que no me llamen. Pastor, otra cosa. Es una honra servirle a Jesús. Desgastarnos por Él. Pablo decía: yo gasto de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por la obra del Señor. ¿Y sabes qué? Esa es la pasión que yo quiero que tú tengas hoy.
Ustedes ven este templo pequeñito, pequeño pero coqueto. Este fue el que Dios nos dio, imagínense. Y lo amamos. Usted lo ve, le gusta, ¿verdad? Se siente acogedor. Vendrán tiempos donde usted no querrá llegar a sus casas y va a querer correr al templo, del trabajo a su casa. Por lo mal en peor que va el mundo. Usted va a anhelar salir de su trabajo para llegar al templo mejor. Porque en su casa no va a encontrar paz.